gracias, Margo, por esta maravillosa introducción y presentación y por invitarme también a esta sesión a platicar de por qué la ciencia de datos necesita más mujeres. Y yo creo que después de escuchar todos los paneles y presentaciones, pues es obvio, ¿no? Al ver el trabajo tan maravilloso que están haciendo estas mujeres. Así que les quisiera compartir mi perspectiva sobre por qué creo que la ciencia de datos va a prosperar si podemos invitar a más mujeres al campo y cómo podríamos hacerlo. Entonces, antes de entrar de lleno, quisiera comentarles, ¿verdad? Una advertencia, pequeña advertencia, que yo no soy científica, represento en la televisión, pero no soy científica. Ahora, digo, sí sé un poco al respecto, pero yo no me considero una científica de datos. Ahora, algunas de mis mejores amigas sí lo son. Algunos de mis estudiantes lo son, incluso mi hija mayor ya es ingeniería eléctrica trabajando en ciencia de datos, así que me considero una científica de datos por asociación, vaya, por gente que es mucho más inteligente que yo y me rodea. Pero bueno, habiendo dicho esto, sí he incursionado un poco en la ciencia de datos usando principalmente mi propia experiencia que es en diseño inalámbrico, pero también lo he aplicado en la neurociencia y en la genética. Y quisiera platicarles un poco sobre cómo los diseñadores de tecnología inalámbrica han podido aplicar esta herramienta tan nueva por ahora. Pero antes de hablarles un poco sobre mi aventura, pues quisiera compartirles un poco sobre la ciencia de datos de una forma un poco simple también. ¿Por qué creo yo que necesita haber más mujeres en este mundo? Bueno, y lo que significa en este contexto. Como les decía, este no es realmente mi punto de vista, pero para mí la ciencia de datos es una de las áreas más amplias de la ingeniería y de las ciencias aplicadas que se haría la escuela que hoy lidero en Princeton. Y la razón por la cual la ciencia de datos es tan emocionante para mí es porque no solamente trae herramientas de ingeniería, matemáticas, estadísticas, de la ingeniería eléctrica, de la ciencia computacional, sino que también aporta un conjunto de dominio de los temas fuera de la ingeniería para aplicar estas herramientas que hemos desarrollado hacia una aplicación, por ejemplo, en el sistema penal, en la educación, etcétera. Así que la ciencia de datos se expande a la ingeniería, las artes, etcétera. Y hoy en día es una ciencia donde las mujeres prosperan dentro de unas actividades disciplinarias que la conforman. Así que yo pienso que esta área definitivamente requiere diversidad. Y antes de hablar de eso, permítanme comentarles lo que he hecho en cuanto a ciencia de datos. Primero, mi investigación es en 5G y diseño de sistemas inalámbricos. Y esta imagen de aquí, si abren cualquier libro de texto sobre comunicaciones de los últimos 50 años, pues es la forma en la que nos comunicamos. Tomamos datos, los ponemos en un formato que permite que se transmitan a través de un canal y luego con el receptor, pues decodificamos y ojalá que no se haga se cometa ningún error, ¿verdad? Pero esa es la forma en la que transportamos datos. Ahora, el reto a la hora de hacer esto en muchos canales inalámbricos es que no necesariamente tenemos modelos para estos canales ni la complejidad de hacer detección de datos cuando se tiene un canal tan desafiante como todos hemos experimentado con el aspecto inalámbrico el día de hoy. Tal vez es algo complejo que requiere mucha energía o mucho tiempo, de modo que lo que hemos hecho es considerar el aprendizaje automático cuando no conocemos el canal perfectamente o cuando hay algún tipo de restricción que nos permite pues hacerlo mejor que las técnicas óptimas teóricas y matemáticas para poder lograr enviar y recibir los datos. La otra área en la que he estado incursionando es la neurociencia y básicamente lo que hicimos aquí fue tomar datos a partir de sensores en el cerebro en pacientes con epilepsia para tratar de encontrar en dónde inicia, se activa el evento epiléptico. Y bueno, vemos que primero hay un neurón, pequeño conjunto de neurones que empieza a oscilar de forma impredecible y aleatoria. Y estas oscilaciones se expanden y gradualmente se da el evento epiléptico. Entonces, bueno, aquí podemos ver en dónde esta fluctuación tan aleatoria en la neurona empezó. Esto nos permite usar
fármacos, inyecciones de señalización, podemos incluso extraer esa parte del cerebro. Y nos damos cuenta que el procesamiento de señalización nos permite saber justamente en dónde se desencadena esta crisis. Y con esto pudimos entonces mejorar las técnicas aplicadas de los doctores y bueno, pudimos ponerlas a su disposición. Y lo único que se hizo en mi incursión es usar identificación tipo celular cuando se tienen datos microensayo para usarlos como material de aprendizaje y técnicas que son estándares en comunicaciones multiusuario para que se pueda crear una expresión genética de los datos. Entonces, si vemos aquí las 3 áreas en las que yo he incursionado, pues la idea en general es que tener un conocimiento del tema, del dominio, así como otros dominios de los temas nos puede ayudar a juntar información para aportarla a las comunidades. Y bueno, ¿por qué es importante entonces la diversidad en la ciencia de datos? Bueno, porque todo trata de que este campo sea exitoso, desarrollar herramientas y sistemas para que la gente se pueda beneficiar de este conocimiento. Hemos visto en las presentaciones de las últimas 24 horas y en versiones anteriores de WITS que la ciencia de datos tiene un impacto muy importante en la diversidad de la gente. Así que tener gente diversa creando la ciencia y aplicándola puede permitir tener un impacto positivo en lugar de un impacto negativo. Hemos visto también el aspecto oscuro de la ciencia de datos, la desinformación, que la gente se vea discriminada y sesgada en algoritmos de inteligencia artificial, es decir, gente que experimenta estos sesgos, que es la que claramente puede reconocer el lado oscuro de la ciencia de datos, y también la gente con diferentes perspectivas y entornos que nos permite ver las consecuencias inintencionadas de este tema. Ahora se sabe mucho que las organizaciones y los equipos son más creativos y tienen mayor satisfacción en sus miembros, y lo cual está muy documentado. Así que si queremos que este campo sea próspero y que interactúe de la mejor forma con la gente, tiene que ser un campo diverso. Y por último, podemos mejorar las cosas para las futuras científicas. Entonces, mi hija ya está en último año en ingeniería mecánica y cuando veo la falta de diversidad en la profesión ingenieril, pues no nada más esto nos evita aportar diversidad, sino que tampoco los deja prosperar. Entonces, un par de lecciones que he aprendido sobre la diversidad en mis startups, y esta es una que yo encontré en 2006. Cuantena fue una de las únicas mujeres fundadoras y rápidamente prosperamos con inclusión de diseñadores. Y fue maravilloso porque después incluso invitamos diseñadoras que pudieron unirse al proyecto. Y al final pues tuvimos un IPO que pudo ofrecernos un avance más próspero. Ahora con el equipo y con los empleados originales de Cuantena, dado que aportaron una vista diversa, pues pudo alcanzar el éxito. También di clases en Stanford durante muchos años, de los 21 años que estuve ahí, pues estuve dando clases a los estudiantes de primer año, en donde pues podemos admitir a todas las personas que quieren estudiar, y yo debo admitir que en las clases teníamos la mitad de mujeres aceptadas en clase, porque nos dimos cuenta que esta diversidad de estudiantes elegían problemas importantes que resolver, y además lo resolvían con soluciones innovadoras. Ahora, dado que yo realmente creo que necesitamos la diversidad para poder lograr que la carrera prospere, pues he hecho mucho en Stanford y en mi profesión, en IEEE también, y en la mesa redonda de mujeres en la tecnología para mejorar la diversidad. Y lo que encontré es que lo más efectivo, ya sea en la universidad o en organizaciones profesionales o en la compañía, pues tenemos que crear conciencia de la falta de diversidad y por qué es tan importante. Sobre todo en los diferentes institutos hemos trabajado para ello, en la IEEE y, como ya les había dicho, en la mesa redonda de liderazgo de tecnología. Esto permitirá obviamente reclutar defensores y prosperar. Ahora quisiera concluir diciéndoles que la ciencia de datos sí necesita más mujeres. Tenemos mucho trabajo todavía por hacer para lograr hacer un camino
pavimentar el camino para las generaciones por venir, y para progresar pues necesitamos obviamente crear conciencia, recabar métricas, establecer metas, lanzar iniciativas, reclutar defensoría, y también necesitamos, sí, también niños. Pero bueno, con esto yo quisiera concluir y les agradezco mucho por la invitación. Muchas gracias, Andrea, por estas amables palabras.